Sean ustedes bienvenidos, mis apreciados estudiantes, a la cátedra Trabajo de Grado. En la mañana de hoy vamos a hacer un refrescamiento sobre las bases jurisprudenciales correspondientes a la parte 2 de su investigación. Es la parte infine realmente de la investigación en las bases teóricas. Primero hablaremos un poco sobre la historia, ¿no? La evolución doctrinaria del Tribunal Supremo de Justicia dio la posibilidad de la acción de interpretación constitucional. En la sentencia del 10 de octubre del año 2000, que consta de un voto concurrente revelador de las dificultades teóricas del fallo, muestra que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 266, numeral 6, último acápite, la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados en la ley, con lo cual dicha competencia se extiende a las salas del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de interpretación constitucional, solamente la sala constitucional es la que se aboca a ello. Según lo previsto en la Constitución y la ley, y no solo como lo prevé la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 42, numeral 24, que prescribe la competencia de la Sala Político-Administrativa en los casos previstos en la ley, en opinión del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, J.M. Delgado Ocando, pero esto fue en el año 2001. Continúa el magistrado señalando que que la incompletabilidad de la Constitución, las antinomias intransconstitucionales y la necesidad de hacer congruente el sistema constitucional con los principios constitucionales que informan en tanto y en cuanto el orden valorativo básico, las normas integradoras de dicho sistema justifican la interpretación vinculante que hizo la sala, limitada sin embargo al carácter cuasi auténtico de la interpretación destinada a precaver conflictos innecesarios o juicios inútiles y promover el desarrollo uniforme y progresivo del texto fundamental. En este sentido, continúa el autor señalando que la doctrina del fallo salvaguarda la posibilidad jurídica del recurso, pero el interés del ejercicio de la jurisdiccional constitucional tendiente a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y no para suscitar una eventual solución de conflictos judiciales o de alguna forma de obtener opinión previa sobre la inconstitucionalidad de una ley. El fallo que cierra este íter y constitución muestra el proceso normativo que nace del reconocimiento de las lagunas de la Constitución y concluye con la necesidad de atribuir al Tribunal Supremo de Justicia la competencia para resolver los problemas sistémicos que la Carta Magna confronta como sistema abierto y como proyecto ético-político de regulación nacido de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Finalmente señala J.M. Delgado Ocando que es notable que en muy corto tiempo, un periodo muy corto, la producción jurídica originaria iniciada en la sentencia del 19 de enero de 1999 haya ofrecido a la jurisdicción constitucional de nuestro país la oportunidad de ofrecer al proceso inédito que se ha vivido una respuesta consciente y conforme al Estado de Derecho. Venezuela valorará en su momento el aporte de la Corte Suprema de Justicia, de la antigua Corte Suprema de Justicia, y ahora el Tribunal Supremo de Justicia han hecho en este sentido. Veamos pues qué es una jurisprudencia. Para Ezequiel Guerrero Lara sostiene que la jurisprudencia es la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento. Según el Diccionario Jurídico Mexicano de 1989, proviene de la voz jurisprudencia judicial. Veamos pues, ¿qué es sentencia? La palabra sentencia proviene del latín sententia
y representa, según la Enciclopedia Jurídica Opus 1994, en el ámbito jurídico es el más importante de los actos del órgano jurisdiccional, porque en el mismo y en virtud de la apreciación de lo alegado y probado en juicio, el magistrado administra justicia mediante la aplicación del derecho invocado por las partes. El diccionario usual 1998 expresa que la palabra sentencia proviene del latín sentiendo, y que equivale a sintiendo, por expresar la sentencia, lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se entiende la decisión que él legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable. De la misma forma, sostiene que la sentencia es más solemne de los mandatos de un juez o un tribunal por oposición al auto o providencia. Para Echendia, 1995, sostiene que la sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción, de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o fondo del demandado. ¿Qué es sentencia según la Sala Constitucional, según el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano? Considerando la sentencia como un acto que determina el fin del proceso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia 020313 de fecha 13 de agosto del 2002, consideró la sentencia como un acto de terminación del proceso, decide acerca de la procedencia o no de la pretensión planteada. Tradicionalmente, la doctrina procesal clasifica la sentencia conforme al fin en que el mundo jurídico cumple la norma individualizada en que ella se resuelve. ¿Qué es jurisprudencia en Venezuela? Las jurisprudencias son un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales y que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado. Para la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, solo la Sala Constitucional dicta fallos vinculantes actualmente en Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, cuando interpreta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los procesos que son de su conocimiento, estas interpretaciones conforman la fuerza interpretativa de índole vinculante, es decir, que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los tribunales de la República, así como de los poderes públicos y los particulares. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la única que puede dictar sentencias que tienen carácter vinculante, es decir, que sus contenidos deben ser seguidos y acatados obligatoriamente por todos los tribunales, incluidas las demás salas del mismo juzgado. Veamos pues cuál es la base constitucional de esto. El artículo 334 de la Constitución señala que todos los jueces y juezas de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley, están obligadas de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de la incompatibilidad entre esta Constitución y una ley o una norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Un mandato
constitucional corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de leyes y demás actos de los órganos que ejerce el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con aquella. Siguiendo con las bases constitucionales de las sentencias vinculantes, vemos en el artículo 335 que señala que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales. Entonces, con base a estas razones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde su creación ha venido sosteniendo que aunque no existan las normas que desarrollen la regulación constitucional en virtud de la falta de ley de jurisdicción constitucional, aún así las normas constitucionales son plenamente eficaces por sí mismas y por lo tanto la disposición contenida en el artículo 336 de la Constitución es de aplicación inmediata para la Sala Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional, según Alcalá, referido por Hossaini en el 2020, señala la sentencia de un Tribunal Constitucional más que un acto procesal, pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las sentencias de los tribunales ordinarios de justicia. Es además una decisión con trascendencia política, ya que realiza una labor de interpretación de valores y principios y una actividad integradora de derecho. En opinión de Bocanegra, el papel atribuido al Tribunal Constitucional sobre las que tiene que pronunciarse sin perder en absoluto su carácter jurídico, muchas veces de importancia decisiva, lo que lo sitúa al Tribunal Constitucional, aun cuando sus sentencias continúan siendo pronunciamientos estrictamente jurídicos, en una posición principalmente distinta a la de los tribunales ordinarios. La relevancia de la jurisprudencia en el ámbito jurídico para Capelletti 1989, si el estudio de la jurisprudencia se justifica en los anteriores términos, es debido simple y sencillamente al sitio que guarda en la conformación y aplicación del ordenamiento jurídico y al papel relevante de los órganos judiciales tiene en la actualidad en el perfeccionamiento de las democracias occidentales basadas en un principio esencial de pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Para Lucas Verdú, 1986, además desde el análisis de la actividad judicial en el ámbito del derecho constitucional, cuyo producto tal vez más notable es la jurisprudencia, se puede apreciar en el cambio que ha operado en el Estado tradicional, así como la forma en la que se va creando los medios técnicos por el propio Estado para conseguir su transformación en Estado social de derecho. ¿Cuál es la importancia de la jurisprudencia? En primer lugar, la norma jurisprudencial permite al juzgador trasladar la típica generalidad y abstracción de la ley hacia la concreción, es decir, la aplicación al caso concreto. Entonces, puesto que aún sin ser tan particular como la propia sentencia, representa un acercamiento importante a las cambiantes necesidades del momento. En este sentido, la norma jurisprudencial frecuentemente hace un puente entre las normas típicamente generales, la ley, el reglamento, el tratado, etcétera, y la norma particular y concreta que resuelve un caso controvertido, la parte dispositiva o resolutiva de la sentencia. La jurisprudencia presenta hoy en día una mayor agilidad reguladora que la labor del legislador, ya que el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con prontitud y rapidez,
que las decisiones de los parlamentos u organismos legislativos, la Asamblea Nacional, que actualmente están agobiados por tantas funciones distintas de crear leyes. De este modo, la jurisprudencia contribuye a contemplar el ordenamiento y muchas veces los criterios que se han adoptado por vía jurisprudencial se recogen posteriormente en leyes de la Asamblea Nacional. Es creadora de figuras jurídicas y modeladora de las existentes, ya que esto significa que, por ejemplo, que en ocasiones los tribunales encargados de la creación jurisprudencial deben crear nuevas reglas para solucionar un caso concreto, realizando una labor integradora y no meramente interpretativa del ordenamiento. Eh, o como cuarta importancia, podemos decir que la jurisprudencia cumple con ciertas necesidades de seguridad jurídica que indican la conveniencia y la necesidad de conocer la interpretación que le están dando los tribunales a las normas de un determinado sistema jurídico, además de dotar a esa labor interpretativa de un mínimo de uniformidad que permita tanto a los particulares como a las autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver la controversia. Frente a los avatares del derecho legislado, que se encuentra sujeto a múltiples factores de carácter político, que a veces lo hacen disperso y desrazonalizado, el derecho jurisprudencial se representa como la expresión de una racionalidad técnico-jurídica en razón de las garantías que operan en todo proceso jurisdiccional. En particular, la judicatura no se encuentra en principios, esa influida por los distintos grupos sociales en presión, incluyendo a los partidos políticos, ya que su función es aplicar el derecho, no satisfacer demandas sociales y diseñar políticas públicas favorables a tal o cual colectivo social. Las bases jurisprudenciales en una tesis, en un trabajo de grado, okay, ya llegamos al llegadero porque tuve que darles este preámbulo para nosotros tener un conocimiento y distinguir lo que es una sentencia de lo que es una jurisprudencia. Y una jurisprudencia en Venezuela se considera cuando es vinculante, entonces es importante esa distinción y esa claridad. Entonces, en la parte 2 de sus bases jurisprudenciales de su trabajo de grado, en una investigación jurídica, constituye un aporte fundamental del investigador que extrae partes destacadas de la misma y la concatena con el tema objeto de estudio. Constituye un aspecto interesante, innovador, de aporte único, inédito, que complementa esas bases teóricas de su desarrollo en la parte insigne de su trabajo de grado. Consiste en el análisis técnico-jurídico de extractos de una jurisprudencia y la habilidad del investigador en acoplarlos a su estudio que lo soporta en la base del estudio aplicando la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? No es más que la aplicación del estudio de algo al caso concreto. ¿Okay? El estudio de la norma y en este caso el estudio de la jurisprudencia aplicado al caso concreto. ¿Cómo se desarrollan esas bases jurisprudenciales en su trabajo de grado? Con relación a las bases jurisprudenciales de una investigación jurídica de tipo documental en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Yacambú, exigimos una sola. Por lo general, no más por tratarse de una tesis de pregrado. Si coloca más de una, es a su gusto, es a gusto del investigador, o que su tesis se enfoque en desarrollar un análisis jurisprudencial de varias sentencias, ¿no? Puede ser una tesis jurídica abocada a ello. Entonces, si no hay jurisprudencia que sustente esa parte de bases teóricas, que es la parte infine, como dije, no hay problema, pero el investigador debe estar bien seguro de esa pesquisa, de esa búsqueda que fue realizada efectivamente. De lo contrario, el jurado evaluador le va a exigir que presente una jurisprudencia.
¿Cómo se desarrollan las bases jurisprudenciales dentro de su trabajo de grado? Bueno, primero comenzamos ya técnicamente con un párrafo introductorio, citando algún autor metodológico que nos hable de bases teóricas relacionadas con las bases legales y jurisprudenciales o específicamente de las bases jurisprudenciales. Y si no consigue, entonces cita autores que definan qué es jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, en ese primer párrafo introductorio. Luego, el siguiente párrafo lo inicia con una frase conectora de párrafo, luego trae el número de expediente, la sala constitucional de preferencia. ¿Por qué decimos la sala constitucional? Porque ya vimos que la sala constitucional, sus sentencias son de carácter vinculante, cuando son de carácter vinculante. Entonces, ¿qué significa esto? Que son de relevancia jurídica y de gran aporte a una investigación. Sin embargo, si no conseguimos, si no es sentencias de otras salas, igualmente las tomamos, pero hacemos la aclaratoria porque es importante que el estudiante de Derecho deje claro que sabe que es solo la sala constitucional la que genera sentencias vinculantes en Venezuela. ¿Okay? Entonces, la fecha de la sentencia, y recuerde que solo va a colocar extractos de la sentencia, no es que va a copiar y pegar toda una sentencia que se lleve 18 o 20 páginas más, no, esa no es la idea. ¿Ok? Entonces vemos que es el número de expediente, la sala, la fecha de la sentencia. Recuerde que solo va a colocar extractos de la sentencia, los más vinculados con su estudio. No hace falta copiar y pegar toda la sentencia, y va a realizar un breve análisis de cada extracto, eso sí, de lo que haga, ¿no? De lo que extraiga allí, va a hacer su breve análisis. Recuerde que la redacción de la tesis siempre va a ir en tercera persona singular, sin hacer juicios de valor. Cuídese de ello, analizando brevemente en párrafo final que coloque esta parte, es decir, el por qué trae a colación esa sentencia, qué le aportó, porque sirve de base documental a este estudio. Entonces, como vimos, la estructura analítica de la sentencia, ¿cómo se va a realizar? Puede ser un extracto de la narrativa, la motivación y la decisión de la misma. Entonces, la estructura analítica de la sentencia, según Rengel 1997, toda sentencia debe constar de 3 partes: narrativa, motiva y dispositiva. La parte narrativa, en la primera se debe indicar, entre otras características, los nombres de las partes, más aquellos datos que identifican la pretensión y la defensa en forma precisa, clara, lacónica, probablemente el problema judicial o el tema del desidio. La parte emotiva, el fundamento de hecho y de derecho en los cuales el juez fundamenta su decisión. Y la parte dispositiva, esas son las partes de una sentencia, se ubica la decisión propiamente, la cual debe ser expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Características primordiales de una sentencia. Bueno, cuando estemos realizando este estudio, de preferencia, si podemos elegir que esa jurisprudencia sea una jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, eso sería lo ideal, ¿ok? Y de data reciente, significa que no mayor a 5 años. Ah, pero conseguí una que tiene 8, conseguí una que tiene 10, conseguí una que tiene 12. Si es relacionada con su trabajo de grado y no hay más, entonces, bueno, puede utilizarla sin problema. Asimismo, relacionarla con el tema objeto de estudio. Tampoco es una sentencia que no tenga nada que ver. No, no, no. Usted tiene que conseguir una sentencia que le sirva de apoyo, de base documental a su trabajo de grado. Que sea consciente de ello. Entonces decimos que esa jurisprudencia vinculante de preferencia de la Sala Constitucional, siempre y cuando esto sea posible,
que sea emanada de esta sala constitucional si se trata de una jurisprudencia vinculante, pero si no es igual, de igual manera sirve de base jurisprudencial la que encuentre de cualquier otra sala, ¿no? La data reciente, de data reciente, ¿por qué se pide? Porque siempre vamos a preferir lo más nuevo, lo más novedoso, lo más innovador, de 5 años para acá, de ser posible realmente en varias, es lo que se prefiere realmente. Sin embargo, si es mayor a los 5 años porque no consigue, claro, puede utilizarla de igual manera. Relacionada con el tema de estudio, esto sí y solo sí es muy importante vincular la jurisprudencia con su tema objeto de estudio. De lo contrario, no le servirá para alimentar su base documental. Definimos entonces bases jurisprudenciales. Para Diego López Medina, de 2000, en su texto, El derecho de los jueces, el derecho de origen jurisprudencial, se desarrolla de manera lenta y progresiva, por lo que es necesario identificar subreglas vigentes en un momento dado. Por otra parte, señala López Oxid que la determinación de la subregla jurisprudencial solo será posible entonces si el intérprete constituye cada línea una teoría jurídica integral, una narración de las interrelaciones de varios pronunciamientos judiciales relevantes. De este modo, el autor sugiere hacer construcción de líneas jurisprudenciales para hacer un análisis jurisprudencial. Partiendo del planteamiento del problema jurídico, la jurisprudencia se ve enriquecida por la argumentación de los jueces basadas en principios. Aquí les presento algunos referentes de esta presentación ya citada y bueno, quería agradecerles por su amable atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, saben que pueden hacerla a través de la mensajería privada del aula. Feliz mañana. Espero que esta presentación les sirva de ayuda para el desarrollo adecuado de sus bases jurisprudenciales. Muchas gracias.